Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerda que la ley era la exigencia. Hay muchos creyentes que dicen que viven en la gracia, que están en la gracia, pero su mentalidad sigue siendo mentalidad de ley, porque la ley lo que hace es poner exigencias, mandamientos. Aunque la ley de Moisés hablaba de mandamientos y exigencias de un alto estándar que los hombres no podían cumplir, y cuando no lo podían cumplir, porque habrían de ser perfectos en toda la ley, entonces podían entender que eran incapaces de hacerlo. Y entonces todo esto manifestaba que el pecado era parte de la vida del hombre, no solo en su naturaleza, sino en sus comportamientos, para que cuando viniera Cristo el hombre anhelara y ansiara ser salvado del pecado, lo cual hizo Cristo en la cruz. Así es que es tan interesante e importante esto, porque en la gracia ahora debemos entender que ya no vivimos bajo la exigencia de la ley para ser justificados, sino somos justificados simplemente por la fe de Jesús. Cuando Cristo Jesús entregó su vida misma y en su obra terminada, completa y perfecta nos hizo libres. Nos justificó ante Dios resucitando de entre los muertos, y ahora somos libres para vivir a una nueva vida. Versículo 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, la ley lo que hacía o manifestaba o exponenciaba en el hombre por causa de la debilidad del hombre era el pecado. Pero nosotros ya no somos esclavos del pecado, pero somos siervos de Cristo, hemos sido hechos libres del pecado. Por lo tanto, el que es libre del pecado, el que ha muerto al pecado, cuando el cuerpo del pecado ha sido destruido delante de nosotros, en nosotros, y nosotros entendemos estas cosas y conocemos estas cosas, el pecado ya nos enseñaría más de nosotros. Así es que no podemos pensar en nuestra mente, pecaremos para que la gracia abunde, de ninguna manera. No, porque el creyente que vive en la gracia no peca. Es decir, no hay una concepción, no hay una naturaleza pecaminosa ya. Así es que el creyente que vive en la gracia, que entiende el amor de Dios, que entiende las promesas de Cristo, que entiende lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario, no se levanta para pecar. Y aquel que sufriera contradicción en esto es porque no ha renovado su mente con la palabra. Así es que nosotros no pecamos ya, primero porque nuestro viejo hombre ya murió, porque ahora somos nuevas criaturas, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Y segundo, porque sabemos que si nos enrolamos a pecar, entonces nos haremos voluntariamente esclavos del pecado, y la paga del pecado es muerte. Y cuando nos cedemos a la autoridad del pecado, a que el pecado se enseñoree de nosotros por voluntad propia, entonces le damos oportunidad al diablo que venga a hurtar, matar y destruir. Dice al final, y ahí con esto vamos a terminar, versículo 16: ¿no sabéis que si te sometes como esclavo a alguien para obedecerle, te haces esclavo de aquel a quien obedeces? Dice, del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero dice la Escritura en el versículo 18: libertados del pecado, viniste a ser ahora siervos de la justicia. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y lo importante de esto es que fuimos libres. Cristo nos hizo libres. Así es que si nos hacemos esclavos de la obediencia de Cristo, si nos hacemos esclavos de la justicia de Cristo, esto es, si nos hacemos dependientes de Cristo, unidos con Cristo, entonces viviremos a la justicia, en la libertad de Cristo, en la vida abundante de Cristo, en lo mejor de Dios. No porque nosotros lo busquemos y lo logremos, sino porque buscamos de corazón al Señor y Él nos renueva, nos transforma, nos ha bendecido ya y permite que a través de la fe podamos apropiarnos de todo lo que nos ha sido concedido por gracia. Pero el versículo 16 también dice que si te sometes al pecado por voluntad propia, te conviertes en esclavo del pecado. Entonces tu conciencia se va a volver culpa y condenación por causa del pecado. Y todo creyente que pudiera en un momento dado hacer esto, porque cuando hablamos de esto, hablamos de aquel creyente que se sujeta a la enfermedad, hablamos de aquel creyente que se sujeta en su manera de pensar a la escasez, o que se sujeta en su manera de pensar a la depresión, a la soledad, o a todas las cosas que Cristo Jesús ya nos redimió, al rechazo, a la vergüenza, a la maldición, el creyente que se sujeta a la escasez, a la pobreza, o el creyente que se sujeta
digamos que a padecer de todas las cosas de las cuales Cristo ya nos redimió, entonces se convierte en esclavo de esas cosas, y por eso estas cosas se enseñorean, no porque tengan poder para hacerlo, porque ya les fue quitado todo poder en Cristo, por eso somos libres. Pero cuando tú voluntariamente te sujetas a estas cosas no tienen otro objetivo sino destruir tu vida. Por eso Cristo nos redimió de ellas. Pero cuando nos sujetamos, nos hacemos dependientes de la obediencia de Cristo, es decir, de su palabra. Y si alguien lo pudiera decir así, obedecemos a la verdad, a la palabra. Obedecer tiene que ver con estar atentos, con entender y actuar en consecuencia. Así es que cuando entendemos y estamos atentos a la palabra y permanecemos en ella y meditamos en ella y la conocemos y la entendemos correctamente, la misma palabra nos transforma. Somos transformados sin esfuerzo. Esto es importantísimo que lo podamos apreciar y que podamos ser diligentes para llegar a ello. Así es que aquel que se ha sujetado por equivocación, por voluntad propia, por desilusión, por soledad, por falta de conocimiento, por falta de fuerza o de entereza. La palabra nos enseña que necesitamos esforzarnos, pero en la gracia. No te esfuerces en vivir deprimido, no te esfuerces en vivir enfermo. Pero cuando piensas en estas cosas, te estás esforzando en ello. Pero cuando piensas en la palabra de Cristo, en la benignidad y en la bondad de Dios de Cristo, en que no estamos aquí porque lo merezcamos, sino es porque Cristo Jesús obtuvo por nosotros en su victoria en el Calvario todas estas bendiciones y grandes promesas para que tú y yo, sin merecerlo, sin poderlo comprar, simplemente creyendo y permitiendo que la palabra sea conocida en nuestros corazones, sea concebida, y que la fe venga a manifestarse, podamos apropiarnos y experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así es que si tú has caído en aquello que no es o que no debe de ser porque no proviene de fe, resiste, cambia tu manera de pensar, perdónate a ti mismo, pero resiste a ello, recházalo ya en el nombre de Jesús y voltea a Cristo, ven solo a Cristo, no vayas hacia todas las cosas que Cristo nos redimió, sino ven solo a Cristo. Ven solo a Cristo. Cristo es el Salvador, Cristo es el restaurador, Cristo es la vida, Cristo es la salvación, Cristo es la verdad, Cristo es el camino. Así es que en el nombre de Jesús te animo que perseveres en conocer todas estas cosas, meditar todas estas cosas, rechazar la maldad, resistir la maldad, permanece en la justicia, sé dependiente de Cristo y de su obra terminada, completa y perfecta. Recuerda, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que no te pongas a merced del enemigo de tu alma, sino cédete completamente, ponte a merced, completamente desarmado de tu yo, desarmado de tu incredulidad, pero en la fe, hazte dependiente de Cristo Jesús y de su palabra y de su espíritu, sabiendo esto, que tu viejo hombre ya murió para que se vaya lejos y no vuelva más, es decir, para que todas esas cosas de las cuales fuiste influenciado por muchos años se vayan lejos y no vuelvan más porque no tienen autoridad y poder. Pero tú vives con una conciencia libre de pecado y entendiendo y conociendo que ahora eres una nueva criatura, que ahora hay un nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad, y Dios nos dice, vístete de esa gloria, vístete del nuevo hombre, vístete de poder, vístete de salud, vístete de prosperidad, vístete de riqueza, vístete de bendición, vístete de salvación. Cuando renuevas tu mente con la palabra, conociendo todas estas cosas y permites que el Espíritu de Dios te transforme en la misma imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos la gloria, el honor y la alabanza es para ti. No es con ejército, no es por fuerza, sino con tu Espíritu, dice tu palabra. Y también nos enseña, Señor, que tu gracia es suficiente. Bástate mi gracia, fueron tus palabras a Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesús, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia.
En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Somos en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, y llamados para reinar en vida, podemos declarar y decir y permanecer en esta verdad: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén y amén.